y después las voy a dejar presentes. Ya, entonces la evaluación se encuentra acá. Les voy a compartir el escritorio. Cuando ustedes ingresan al curso, en la pestaña Trabajos y Tareas, se encuentra la evaluación 3. La evaluación 3. Cuando ustedes la descarguen, ¿cierto? Aparecen las instrucciones. Entonces, vamos a irla viendo paso por paso. Entonces, se comienza a trabajar hoy día, ¿cierto? Lo pueden trabajar de dos, por eso coloqué integrantes. Entonces, es importante la instrucción que guarden su RScript, colóquenle evaluación 3, le colocan los nombres y apellidos de los integrantes, ¿ya? Y le colocan punto R. Va a ser largo el nombre que le van a colocar porque le van a colocar, por ejemplo, Elsa Trujillo, Diego Vergara, punto R. ¿Ya? Un ejemplo, por decirles un ejemplo. Posteriormente, envíe el archivo al correo tabitamanriquez@gmail con copia a la Daniela Cáceres, ¿ya? La Daniela lo va a corregir en esta oportunidad hasta las 16:35 horas del día lunes 10 de agosto. La Daniela me va a ayudar ya que estoy en las últimas evaluaciones, entonces la Daniela va a ser mi apoyo ahí para poder ayudarme a corregir, entonces necesito que lo manden con copia a ella también. Ya ella lo va a recibir, yo le mandé la pauta a ella, entonces para que ella también me va a ayudar a corregir. ¿Alguien me escribió en el chat o no? Ya, gracias Angelo. Ahí le voy a dejar justificada después de lo que terminemos. Profe, Ya, entonces, ¿sí? ¿solo uno de la pareja tiene que enviarlo o es necesario que lo envíen los dos? No, es uno de la pareja. Gracias, profe. Se supone que este trabajo, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer los dos. Entonces ahí no van a anotar al compañero y si no hizo nada, ¿cierto? O sea, ahí ustedes se comprometieron, un ejemplo, ya la Elsa lo hace con el Cristóbal, por decirle un ejemplo. Cristóbal Padilla. Y el Cristóbal no, por decirles un ejemplo, no hace nada. La Elsa no puede colocar a Cristóbal, tiene que mandar su nombre sola. O sea, aunque le duela, ¿cierto? No puede, aunque se comprometan a trabajar con alguien y la persona no trabaja, no pueden ustedes colocarlo. Entonces eso lo dejo, ustedes también acá, ¿cierto? Tienen que ser conscientes en el trabajo que están realizando. Por tanto, si ustedes lo trabajaron individualmente, mandan solo su nombre acá, ¿ya? Solo su nombre. No colocan al compañero que no trabajó. Entonces, posteriormente se envía este archivo a la Daniela, ¿cierto? O sea, a mí con copia de la Daniela, hasta las 16:35 horas del día lunes 10 de agosto. Ya, hasta las 16:35 horas del día lunes 10 de agosto. Entonces, la pregunta 1 vale 2 puntos y es crear una función para calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces ahí ustedes van a crear esa función. Ya no van a usar la función que aparece en el RStudio, sino que ustedes la van a crear para calcular una función que cree el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? La pregunta 2 viene a través de un conjunto de datos que se llama datos CARS, ¿ya? Este contiene las variables velocidad del automóvil, que se llama speed, y distancia de frenado, que está abreviada como DIST, y puede obtenerse mediante la función DataCars en el mismo R, cuando ustedes colocan DataCars en el R, ¿ya? Recuerden que siempre cuando ustedes, ¿cierto?, nombran una base de datos, esta va a estar, ya está por defecto en el R, esa base de datos. Entonces, cuando ustedes le colocan DataCard, va a aparecer. Y ahí ustedes empiezan, ¿cierto? Siempre a recordar, irle colocando todo lo que hemos visto en clase, que reconozca las variables, ¿cierto? El encabezado, todo lo que fuimos viendo en clase para que así pueda realizarle los análisis, ¿ya? Entonces, porque leer, recuerden que hay que decirle,
¿cierto? Especificarle, ¿cierto? La estructura, hay que especificar el encabezado de las variables, el nombre de las variables. Entonces, con todos esos comandos, antes ustedes de iniciar el análisis. ¿Ya, chiquillos? Entonces, todas estas preguntas ustedes las van a ir respondiendo en la interpretación, la van haciendo en el mismo script. Le van colocando el comentario, el gato, el símbolo gato. Todo esto ustedes lo van colocando dentro del mismo script. ¿Ya? Entonces nos preguntan, estudie la influencia de la velocidad del automóvil en la distancia de frenado. Entonces ahí, a través de eso, ustedes deben identificar cuál es la variable, ¿cierto? X, cuál es la variable Y, a partir de lo que nos dicen ahí. Estudie la influencia de la velocidad en la distancia de frenado. Mediante un gráfico adecuado, interprete. Entonces, mediante ese gráfico va a ir con los comandos y la interpretación va a ir con un gato. Ahí en el mismo R, ustedes le colocan interpretación, interpretan el gráfico que va a correr, ¿cierto? Con el comando del gráfico que ustedes, ¿cierto? El gráfico adecuado, que ustedes saben cuál es. A partir del coeficiente creado en la pregunta A, ¿cierto? Aquí en la pregunta 1, ¿cierto? No le coloqué A, pregunta 1, cuantifique el grado de relación entre las variables. Interprete. Entonces, a partir de ese coeficiente que ustedes crearon, les debe correr para calcular el B. A partir del creado, no con la función, ¿cierto?, que ustedes conocen para el coeficiente de Pearson, sino que con el que ustedes crearon acá, en esta pregunta. La letra C dice calcule el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Cierto? Es con lo que fuimos viendo, trabajando siempre en las clases. Encuentre la ecuación de regresión estimada para los datos en cuestión. Interprete el intercepto y la pendiente. Visualice la ecuación de regresión estimada en el gráfico propuesto, en A. ¿Ya? Entonces ahí todo eso vale 0,4, esa vale 2 puntos también en esa pregunta. Cada pregunta vale 0,4. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Sí. Tengo una duda. Entonces, nosotros la C podemos ocupar lo que está en el R ya preestablecido. Sí, exacto. Ahí no calculan función, sí. Nosotros no la Solamente, creamos. sí, exacto, solamente la crean para la Pearson. En esa ustedes trabajan con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que han practicado. ¿Ya? Profesora, Sí, es que no entendí la función DataCars. ¿Es como una base de datos que ya viene en R? ¿Algo así? exacto, sí, ya bien establecida. Cuando ustedes colocan DataCars, aparece les corre, les va a empezar a correr. Cuando ustedes después le colocan attach, ¿cierto? Le colocan el nombre y les corre la función. Le empieza a correr todas las variables que contiene el R, DataCars. Con esa función DataCars aparecen las variables que yo les digo, speed y distancia de frenada. Entonces ahí ustedes interpretan de acuerdo a lo que nos dice la variable, ¿cierto? Interpretan siempre la velocidad y la distancia de frenado, que son, estas variables aparecen en el R, speed y aparece dist. Esas aparecen por defecto en el RStudio. Brian, ya Brian, yo te voy a dejar presente. No hay problema. La pregunta 3 también aquí. Vienen datos establecidos, dice, los datos referentes a automóviles MT-Cards se pueden cargar mediante la función data MT-Cards en R, ¿ya? Para las variables BS, que es el tipo de motor, que 0 indica en B y 1 en línea. Y AM indica la variable transmisión. El 0 que tiene la transmisión indica que es automática y 1 que es manual. Tiene esas dos categorías. Ahí hay dos Profesora, variables. ¿Sí? en el R hay que cambiarle esa variable, hay que ponerle esa variable. Claro, ahí ustedes empiezan ¿cierto? A recodificar, ¿cierto? Buscan el comando para recodificar, para que les corra, ¿cierto? Y le coloquen ustedes el 0 en B y 1 en línea. Y a M le colocan qué significa el 0, que es automática, y 1 que es manual. ¿Ya? Ahí ustedes con el compañero empiezan, ¿cierto? A trabajarlo.
y tienen que abrirla, ¿cierto? Y ahí recodificarla y después nos empiezan a preguntar. Estudie la distribución conjunta expresada en porcentaje de las variables tipo de motor, BS, y transmisión, AM. Entonces, la distribución conjunta, ¿cierto? La tabla de contingencia. Comente los resultados. Estudie, nos dice en la letra B, la distribución marginal expresada en porcentaje de la variable tipo de motor, BS. Comente los resultados. La letra C nos dice, estudie la distribución marginal expresada en porcentaje de la variable transmisión, que se llama AM. Comente los resultados. La letra D, describa mediante un gráfico de barras agrupadas la relación entre las variables. Interprete. Entonces también esta vale 2 puntos. Cada una vale 0,5 puntos, ¿ya? Todos los comentarios, toda la interpretación la van dejando con el símbolo gato dentro del mismo script, chiquillos. Todo el análisis que ustedes vayan realizando bajo el mismo script con el nombre que le colocaron con los integrantes, .r. Y eso nos lo envían al correo. Ya, chiquillos, está más Profesora. que fácil. Está más que fácil. ¿Eh? A mí me quedó una duda. Dime. Hay que, por ejemplo, si estamos trabajando con bases de datos que están internas, igual hay Sí. que reconocer el directorio. No, el directorio no es necesario. No. El directorio lo reconocen cuando abren una que está afuera. Pero acá ya está instalada en el R. Acá Por eso. reconocen las variables, sí. Las variables las tienen que reconocer. Ahí les tienen que Ah. reconocer, sí, la estructura, el nombre de las variables para que les haga el análisis. Ya, Pero perfecto. estas bases ya vienen cargadas. Ya vienen cargadas en el R. Así que, Profe, sí. tenemos que respetar los mismos nombres para las variables, ¿cierto? Sí, tienen que respetar los mismos nombres, las mismas categorías, chiquillos. Para la variable, ¿cierto? BS es el tipo de motor. Entonces, la categoría del tipo de motor, el 0 indica que en B y el 1 que indica el BS es en línea. Y la variable AM es la transmisión, la variable transmisión. Que el 0, la categoría 0, indica que es automática y la categoría 1 que es manual. ¿Ya? Entonces, sí, ¿La función de la 1 también se utiliza en la pregunta 3? la 1 se utilizará, ahí tienes que verlo. Es una Ah, ya. evaluación. Ahí tienes que verlo. La pregunta 1, ¿qué hacíamos con el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Se podrá calcular para variables cualitativas? Ahí tienes que verlo tú, ¿ya? Entonces, ahí con lo que fuimos aprendiendo. Entonces, por eso, todo lo que fuimos aprendiendo, todo lo que fuimos viendo, chiquillos, acá. Y si hay algunas cosas que tienen que ustedes indagar, también son cortitas, como la recodificación. Entonces, yo ahora tengo que ir voy a recursos humanos. Entonces, le pedí ayuda a Daniela, que Daniela responda a dudas puntuales. Chiquillos, la Daniela me va a ayudar en ese sentido, porque hoy día estoy todo el día en clase, por tanto, hoy día no tengo respiro. Voy a recursos humanos, después vuelvo y entro a clase en la tarde. Y para cualquier duda que ustedes tengan, si yo no les contesto, va a estar la Daniela también. Entonces la Daniela les puede responder también para sacarlos de algún apuro si yo no estoy, porque ahora voy a recursos humanos. Entonces ella los va a ayudar, me va a ayudar en ese sentido para poder responder dudas puntuales. No decirles, Daniela o profesora, ¿voy bien? No. ¿Ya? No, eso ustedes tienen que pensarlo, si no les corre, ver qué está pasando, ¿cierto? Alguna función, algo no colocaron. Entonces, también no decirle, profesora, la variable dependiente, o a la Daniela, la variable dependiente es esta, no. No, ahí ustedes tienen que ver de acuerdo a la pregunta que nos están diciendo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que pensarla, analizarla,
Tienen que pensarlo bien, no se desesperen, vayan haciéndolo con calma, ¿cierto? Pero siempre, siempre bien analizado, interpretado acá, en el script. No se les olvide colocar los comentarios y me vayan a mandar solo la pregunta 1, ¿ya? Tienen que, la pregunta 2 también los comandos que aparezca acá en el script, ¿ya, chiquillos? Todo lo van corriendo, recuerden, con el run o con el control enter, ¿ya? Entonces todo eso les va quedando después los gráficos en el plot, ¿cierto? Cuando va corriendo, y eso va a estar evaluado y va a estar, ¿cierto?, en la interpretación también con el comentario que ustedes van a ir colocando. Profe, Sí, comando a comando hay que poner comentario o tampoco es tan necesario que sea como 1 a 1. el comentario ustedes lo colocan con el símbolo gato. No, Y van pero colocando, ¿ah? en cada línea ponemos un comentario o no es necesario que sea tan así. Sí, un ejemplo acá, cuando ustedes colocan, ya crean la función, le colocan gato pregunta 1. Colocan la función. La función no va con gato porque si no, no les va a correr. Todos los comandos, ¿cierto?, que ustedes van creando van sin gato. Lo que va con gato va a ser, un ejemplo, la pregunta 2. Entonces la A, esa va con gato. Entonces, cuando ustedes hacen el gráfico, ¿cierto? Colocan el comando, que se va sin gato, después, cuando aparece el gráfico, abajo va la interpretación. Entonces, la interpretación, ustedes le colocan gato, interpretación, gráfico. Empieza la interpretación, ¿ya? Ya. Después la letra B, lo mismo. Todo, vayan haciéndolo todo por orden, chiquillos. Todo por orden. Comienzan la pregunta 1, crean, después, ¿cierto?, la 2, y todo va ordenado. Vayan colocándolo todo ordenado, tal cual como lo fuimos haciendo en las clases. Dime. Esto sería solamente un archivo R, ¿cierto? Es que me acuerdo cuando usted Sí, dijo que podíamos sí. copiar el gráfico. Ah, no, acá no. El informe va todo en el R. Todo este análisis va en el mismo R. ¿Ya? Entonces, cuando corre la función, nosotros vamos a ver que efectivamente el gráfico, a partir del código, uno va a ver el gráfico y la interpretación también va a estar ahí en los comentarios, ¿cierto? Si el gráfico, un ejemplo, da una relación positiva, indica, ¿cierto?, que hay una relación positiva, y ustedes en el comentario me colocan una relación negativa, va a estar malo, un ejemplo. O el gráfico indica relación negativa y ustedes me colocan que hay una relación positiva, un ejemplo. Entonces ahí va a estar malo. La interpretación va a estar mala, entonces ahí les va a ir bajando puntos, por decirles un ejemplo, ¿ya? Entonces todo va, cuando uno lo corre, uno va a ver que está el gráfico ahí, y ahí ustedes pueden, ¿cierto? Le pueden ir colocando lo que fuimos viendo en clase también, ennegreciendo los puntos, colocándolo a lo mejor de otro color la línea. También en la visualización del gráfico le pueden colocar la leyenda, en la visualización de la ecuación con el comando que fuimos viendo. Todo eso, ¿cierto? Pueden ir viendo todo lo que fuimos viendo en la clase. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna otra Profe, duda? Sí, es que yo todavía no entiendo cómo sacar el conjunto de datos. se carga. Está con la función. En el 2 está con la función data cards, que está cuando tú colocas data cards, se carga la función, el conjunto de datos. Se te carga, está cargado ya en R. Son bases de datos que tiene el R. Ya. ¿Sí? Y también el 3. Esta base también la tiene el R. Cargando la función cuando tú colocas data mtcars. Y ahí aparece la base de datos que tiene esa, mtcars, donde aparecen datos referentes a automóviles. Y aquí también, ¿cierto? Contiene las variables correspondientes a automóviles. Entonces ahí, cuando ustedes interpretan la unidad de análisis con respecto a quiénes, ahí ustedes tienen que ver a qué, cuando ustedes van interpretando, a qué están haciendo referencia, ¿ya? Profesora, ¿Ya, chiquillos? Sí, cuando nosotros creamos una fórmula que son relacionando, bueno, ocupando dos variables como x y y, el R lo reconoce como que son dos variables distintas porque cuando nosotros ponemos x en una función, ¿Mm? el programa lo reconoce muy bien, pero en este caso, cuando nosotros tenemos que crear la de Pearson,
vamos a tener que ocupar 2x y y, pero Claro. el R lo va a entender. Ahí la pueden colocar con otros nombres quizás, ¿cierto? Ahí le tienen que ir indicando ustedes. Quizás a lo mejor con otros nombres, ir indicándole. Ahí ustedes tienen que, ahí pensarla. Ya, Ya. no les puedo decir, no les puedo decir. Pero ahí tienen que, claro, ahí hay dos variables, ahí tienen que pensarla cómo va a correr, ¿cierto? ¿Qué nombres le van a colocar para que la entienda, para que calcule esa función? Todo tipo de variables, todo tipo de variables, ¿ya? Entonces, ahí ustedes que les vaya muy bien, pues chiquillos, ya tienen hasta la... ¿Sí? Lo de la función esa es solamente crearla. Claro, aquí en esta función se crea y obviamente que te tiene que correr, ¿cierto? Ya. Si no te corre, va a estar mala, ¿cierto? Ahí va a estar mala. Esa función se crea y tiene que correr, ¿cierto? Tiene que correr cuando tú la creas. ¿Y cómo la vas a probar? Con el B. Después cuando tú calcules el coeficiente de correlación de la velocidad del automóvil y la distancia de frenado, debe calcularte el coeficiente de correlación que creaste en la pregunta 1. Con el nombre que le diste a esa función, con esa la corres en la B. ¿Ya? Con esa cuantificas el grado de relación. En la letra A uno observa solamente, ¿cierto? A través del gráfico, pero en la B uno lo cuantifica a través del coeficiente. ¿Ya, chiquillos? Ahí queda entonces, pueden trabajarlo. Entonces, cualquier duda le consultan, ¿cierto? A la Daniela, si es que yo no les contesto, para que así, pero dudas puntuales, no decirles cómo se hace, no me sale, ayúdeme, no, es una evaluación, ¿ya? Entonces, por tanto, deben pensarla, cómo corre, de qué forma tienen que pensarla bien, ¿ya? Entonces, que les vaya muy, muy bien, chiquillos, ¿ya? Para el lunes a las 16:35, no se olviden, yo el lunes igual me voy a conectar a las 14:30, para ver dudas de la prueba recuperativa. Ya se acabaron las clases. Hoy día ya se acabaron las clases, chiquillos. Entonces el lunes yo me voy a conectar y el miércoles también me voy a conectar para aquellos alumnos que tengan que dar recuperativa, tengan algunas dudas de la materia, pueden conectarse, ¿cierto? Para hacer dudas de la materia, alguna duda, ¿cierto? De algún ejercicio que no entendieron. Yo voy a estar conectada. Ustedes me hablan nomás, ¿cierto? Ustedes me hablan y me preguntan, ¿cierto? Me llaman en ese horario para las dudas, ¿cierto? Tienen la prueba recuperativa el viernes 14, aquellos que no han rendido una de las tres, ¿cierto? Una de las tres evaluaciones, tienen derecho a rendir la prueba recuperativa el viernes. Y el examen también, ¿cierto? Si ya empiezan a estudiar para el examen, también esos días también me pueden hacer esas consultas, que al final es la misma materia. Todo lo que hemos visto entra para la recuperativa acumulativa y entra para el examen, chiquillos, el examen del miércoles 19. ¿Ya? Entonces ahí ustedes cualquier duda me consultan, ¿ya? Que estén bien, chicos. Profe, ¿Ya? Sí. ¿cuándo se entrega este informe? Para el lunes, ahí está en el enunciado, dice se envía con copia, se envía un correo a mí, el script con copia a la Daniela, hasta las 16:35 horas del día lunes 10 de agosto. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo hacen bien, todo lo que vayan haciendo, todo, lo van anotando en el comentario. Ya todo, el análisis, toda la interpretación lo van colocando, ¿cierto? Tal cual como escribimos el modelo también, con el nombre de la variable Y, el nombre de la variable explicativa, de la X, ¿cierto? El valor que le den los interceptos con las funciones, con los comandos, ¿cierto? Que fuimos creando. Ahí todo eso ustedes lo colocan con comentario, el nombre, porque el R entrega datos, ¿cierto? En la consola les va a entregar, pero ustedes después en el comentario le colocan lo que les fue dando. Salvo el gráfico, ¿cierto? Que el gráfico va a correr, pero en
en sí, ¿cierto? Con las tablas también van a correr eso, pero ustedes pueden escribir esa ecuación de regresión en el comentario con el nombre de la variable. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien entonces. Cuídense mucho, muy buen fin de semana y Gracias, que profe. trabajen, ya piénsenlo, analícenlo, así que tranquilos. El lunes a las 16:35 lo envían. Cuídense mucho. Chao, chiquillos. Chao, profe, que esté bien, que le vaya Usted, súper. usted también.